Saludos a todos los organizadores y participantes de estas primeras jornadas. Al entrar en la reflexión sobre la resignificación de la vocación y la resiliencia en maestros venezolanos de primaria, se parte de la consideración del ser humano en el mundo con su ser y hacer. En el campo educativo se refiere al docente de primaria en contexto venezolano. La reflexión hermenéutica se orienta a la comprensión y resignificación de la vocación y la resiliencia en estos docentes, a través del análisis crítico de referencias de naturaleza documental sobre la conceptualización de vocación y resiliencia desde el punto de vista de autores como Hansen, Chirinos, La Rosa, Martínez Sotero, respecto a la vocación, y en base a la consideración de Cyrulnik sobre la resiliencia, Becona y otros que están considerados en este mismo análisis. Ambientada en el ecosistema venezolano, colapsado en todos sus subsistemas, también con una consecuencia como el fenómeno migratorio de maestros y otros profesionales con un alcance sin precedentes en la región, se parte de un ser humano en una situación concreta. Desde allí, la consideración de la vocación docente como don y aliento de Dios, como mandato, como pasión, como mística, como compromiso, como una disposición, una realización profesional y como un comportamiento coherente con la llamada recibida, se entiende la vocación como una orientación hacia una posible resignificación que centra al ser humano. Sin embargo, nos encontramos que entre estos autores también se destaca la visión de la vocación como una inclinación, una tendencia, una fuerza, una disposición, un servicio, una realización. Se puede observar que algunas de estas definiciones refieren a la vocación parcialmente y sin alcance pedagógico. Por otra, hablar de tendencia, de inclinación, sin un destinatario, sin un aterrizaje, deja sin efecto el servicio. Y es una visión incompleta. Además, la realización personal de la que se habla, al margen de los sujetos involucrados, sin una relación con un contexto donde se desenvuelve, también es cuestionable. Entonces, en este momento, en este punto, podemos reconocer que es difícil identificar los componentes estructurales de lo que se pretende entender como vocación en estas definiciones. Ahora, si vemos el avance hacia una resignificación de lo vocacional, nos vamos a encontrar como elementos importantes la pasión educativa comprometida, la confianza en la educación, en el poder de la educación, la relación de un comportamiento coherente en una circunstancia concreta. Esto, aunque explícitamente no revela al sujeto, da a entender o se puede inferir que hay detrás de esta relación un ser humano. Finalmente, siguiendo a Chirino, él hace una relación del interior, de la fuerza interior que se siente con el amor expresado en el servicio para referirse a la vocación educativa. En fin, la dimensión humana que se expresa en el servicio educativo a los estudiantes da significado y valor a la vocación. Vemos aquí entonces el carácter humano, el servicio educativo y con un destinatario, a los estudiantes. Continuando con la visión de resiliencia de algunos autores, por ejemplo, Aguadet, Becoña, Emily, Angulo, Noriega, Angulo y Angulo, y otros, también se refieren siempre a la capacidad positiva de afrontar y superar eventos dramáticos y salir fortalecidos. Sin embargo, aquí podemos notar que hay cierto reduccionismo, porque se centra en la naturaleza física del término, partiendo de esta característica de estos objetos que son sometidos a altas presiones y pueden recuperar esa condición original.
Entonces, de allí que se aplica la expresión fortalecimiento en la complejidad al ser humano sin una advertencia al proceso de transformación de la persona, sin una consideración del carácter evolutivo. Para ello, nos apoyamos en la visión de Cyrulnik, que la refiere a un nuevo desarrollo superando un trauma. Él toma en cuenta otros elementos que fortalecen, que enriquecen y que le dan sentido humano a la resiliencia. Como punto de llegada, podemos decir que hay una dimensión vocacional que es trascendente en el ser y hacer, en la llamada y en la misión, concretamente en el ejercicio profesional docente. Esta dimensión trascendente se refiere a la salida del ser humano de sí mismo, superando el profesionalismo, y más que superar el profesionalismo, superar aquella visión de tendencia, de inclinación, que queda a la mitad del camino. Cuando la persona sale de sí misma y llega al otro, a su destinatario, en este caso, al estudiante, entonces sí podemos hablar de una vocación en realización y además que colabora, que contribuye, que impulsa el desarrollo profesional y la autorrealización como persona. Además, la resiliencia considerada como una dimensión humana que tiene que pasar el ser humano por el sufrimiento para llegar a un nuevo estilo de vida, a una nueva vida que podemos aplicar aquí, el término resurrección, en el sentido de evolución hacia algo nuevo. El docente avanza, no se queda ni vuelve atrás como el material físico, sino que en su contexto, en relación con el contexto, sale adelante. Por último, el carácter humano vendría siendo el aporte para una significación teórica de la vocación y la resiliencia. Es también importante aquí ver cómo cobra importancia el avance cronológico, la profundización cronológica de la realidad venezolana, y cobra importancia en este mismo contexto de discernimiento, de reflexión de la vocación y la resiliencia. Finalmente, y en síntesis, se propone una reflexión y teorización sobre la vocación y la resiliencia, cuya centralidad sea el interés por el ser humano.